Pastor, hay otro aspecto que a veces escucha uno en las redes sociales. Antes de la pandemia, usted predicó casi al mismo tono del mensaje. Entonces, uno lee en las redes sociales, dice, el falso profeta ha dicho esto y ha dicho esto, es un evangelio de miedo, mete miedo a la gente, y viene una tormenta, y bueno, nadie por lo menos sabía que venía la pandemia. Y a la iglesia lo encontró, pero en una situación totalmente desprovisto de todo lo que podían haber hecho la preparación. Pero después de la pandemia uno se da cuenta que no era usted un fanático, no era un falso profeta. Entonces, ¿cómo sostener el mensaje en ese momento cuando la iglesia casi al unísono, por no decir todos, dicen que ese no es el evangelio, que no es la forma de predicar? Entonces, ¿cómo poder seguir sosteniéndose a pesar de que pase el tiempo y de tantas críticas? Y yo no sé, ser la esposa de un hombre que causa ese tipo de comentarios, pienso que tampoco es fácil, ¿no? Así que, a ver, son las preguntas, pastor. Y ahora, otra vez estamos en esto. Entonces, ¿cómo lo ve el panorama profético en este tiempo que estamos viviendo? Cuando fuimos a Guyana, vinieron las damas de la universidad a despedirse de mi esposa y le dijeron: nos da mucha pena que usted está casado con un hombre loco, que quiere llevar a toda su familia a la selva para vivir sin nada. Entonces, hermana, perdona que su esposo es tan loco. Y ella dijo: yo también soy loca porque yo quiero acompañarlo y voy a estar con él, yo quiero ir. Y entonces le miraron como... Y cuando la Asociación General primeramente nos llamó, nos dijeron: tenemos 3 llamados, uno al Perú, uno a Brasil y uno a México. Entonces, orando, decidimos ir a México. Aunque amábamos a la Unión Incaica, que era Perú, y bueno, nuestros hijos no hablan portugués, hablan español, mejor sería Perú o México. Pero finalmente Dios dijo, aunque estamos trabajando en Brasil, ya aprendimos portugués y todo, pero no era el momento de ir a Brasil, pero pensamos Perú o México, y Dios dijo México. Entonces me llamó el secretario de la Asociación General y dijo: pero van a pagar más en el Perú que en México. Y le dije: ¿qué tiene que ver el sueldo con llamado? No, todo el mundo le interesa el sueldo. No, pastor, a nosotros no nos interesa el sueldo, queremos ir donde Dios nos llame. Si paga poco, igual vamos a ir, y si paga mucho, gracias, Señor. Nunca pagan mucho, ¿no? Pero era casi la mitad de lo que iban a pagar en la división sudamericana. Entonces nos fuimos a México, y ahí, después de varios años, el secuestro, tuvimos que salir de México, y justamente la Unión Incaica nos llamó a trabajar allá, y había ese llamado pendiente y lo aceptamos, y nos fuimos 6 años a trabajar en Lima. De los 30 años ha sido nuestro gozo trabajar para la iglesia. No tenemos ningún remordimiento, nos han tratado bien, hemos trabajado bien, hemos tenido amigos por todos lados, mis jefes eran mi mayor apoyo que he tenido. No tengo ninguna queja. Solamente que tuvimos que aprender que hay 2 caras de la iglesia, uno para empleados y uno para voluntarios. Y eso no lo sabíamos. Pero de toda manera le dijeron a ella, y ella siempre ha estado a mi lado y ha compartido conmigo el deseo de trabajar para el Señor. Ahora, la segunda pregunta que hizo era sobre... Déjame hacer un comentario que estaba diciendo que seguramente me duele a veces cómo hablan de mi esposo. Y sí, al principio yo lloraba, a veces ni quería ir a la iglesia porque decía todos nos están mirando mal. Pero ahora doy gracias a Dios por dejarnos pasar por esos momentos, porque me di cuenta que Dios nos está preparando para el futuro que solo Él puede ver. Así que cuando llegan momentos difíciles así en su vida, empiece a agradecer a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Los dolores son para enseñarnos, ¿no? Amén. Poner cuero, ¿cómo se llama? Cuero duro, sí, cuero duro es. Para aprender a aguantar críticas, y muchas de las cosas que se escuchan en el internet son rumores nomás. Primero,
¿desde cuándo yo soy profeta? Nunca he sido profeta, qué absurdo. Y número 2, soy mensajero como cualquiera de ustedes. Recibe inspiración de Dios y lo comparte, nada más. Dios no me ha dado una visión para compartir como profeta, no, nunca he tenido una visión. Dios me ha animado mucho, me ha abrazado 2 veces, directamente me ha hablado, pero no para dar un mensaje, simplemente para animarme en momentos de dificultad. He sentido la misma presencia de Dios que me abraza y me dice, estoy contento con lo que estás haciendo, sigue adelante. Eso lo necesitaba, estaba desanimado por llorar y Dios me abrazó. Qué lindo, que Dios le interesa hacer eso. Otro rumor es que yo pongo fechas para la venida de Cristo. Qué absurdo. Si yo hubiese dicho esto, ¿por qué no lo muestran en el internet? Todos mis sermones están ahí, pero sigue el rumor. Tú vas a preguntar a cualquiera y eso es lo que han escuchado. Pero no les interesa si es verdad o no. Es un rumor que ellos prefieren repetir. Entonces yo le digo, eso lo van a pagar a Dios en el juicio. Dejemos los rumores. La hermana White, en la visión que tuvo de las 2 coronas, donde hay una corona celestial y hay una corona mundana, donde todo el mundo busca el honor y la gloria y la riqueza, pero la corona celestial pocos lo buscan. Ahí dice, si te tiran bolas negras, el pueblo de Dios va a enfrentar rumores y otras cosas crueles. Si te tiran bolas negras, ignóralos. No te van a pegar, o sea, no van a quedarse pegados en ti. Si lo ignoras, simplemente caen y desaparecen los rumores. Pero si te defiendes y empiezas, escuché un rumor de algo aquí y no es verdad, hermano, no es verdad. La gente dice, debe haber algo de verdad ahí. Pero hay que ignorar los rumores. Pero una de ellas es de la fecha de venida de Cristo. Hermanos, lo que siempre he dicho y lo digo todavía, el tiempo es corto, estamos aún a las puertas. Jesús dijo en Mateo 24, 32 y 33, cuando veáis todas estas cosas, podéis saber que está cerca, aún a las puertas. Ahora, en 2015, desde febrero, Dios me fue mostrando, y yo no lo buscaba. Él me hacía llegar la información, me inspiraba y me mostraba, algo va a pasar este año, algo va a pasar este año. Pero yo no sabía qué, pero yo empecé a decir, algo va a pasar este año, estamos buscando, Dios se está preparando, y Dios me mostró que ese año era un año muy crítico para su iglesia, que no era el juicio de los vivos, pero iba a involucrar juicio de los vivos. O sea, cuando Jesús fue crucificado, ya los líderes de Israel habían sido juzgados. Jesús le dijo, vosotros sois de su padre el diablo, y la voluntad de su padre hacéis. ¿Por qué Jesús le dijo eso? Porque habían tenido tantas oportunidades, rechazaron todas, hasta que por fin Jesús dijo, vosotros sois hijos de Satanás. Pero todavía la puerta estaba abierta por 3 años y medio para Israel. Pero para los líderes pasó antes. O sea, en su vida fueron juzgados. Cuando Jesús resucitó, se supone que se deberían haber arrepentido. Uy, ¿verdad? Jesús se resucitó, Él es el Hijo de Dios. No, en vez, mentiras y pagar por la mentira. Nunca se arrepintieron otra vez, porque ya habían llegado a su fin de tiempo de gracia. Habían rechazado el Espíritu Santo. Entonces, el juicio de los vivos oficialmente para el mundo comienza con la ley dominical. Pero el pueblo de Dios ya ha pasado su tiempo de preparación, las 10 vírgenes, y ya han elegido a qué lado están, ya tomaron su decisión, y cuando ya llegue la ley dominical, ya se cierra la puerta para los adventistas. O sea, el juicio de los vivos aparentemente comienza antes para la iglesia adventista. Las decisiones finales lo toman antes que empiece la ley, el juicio de los vivos. Entonces, el problema que tenemos es que si no nos preparamos ahora, mañana no vamos a poder. Entonces, hay un sentido de urgencia. Y cuando la iglesia en 2015 tomó la decisión de rechazar el retorno inminente de Jesucristo, cuando tomaron la decisión en el Congreso Mundial de rechazar la inspiración del Espíritu de Profecía, parece que nadie se percató. Pero normalmente yo debería estar en mi stand hablando con la gente, y Dios me dijo, no, te vas a quedar aquí adentro y vas a escuchar todo lo que pasa.
por primera vez en tantos años, en vez de hablar con la gente, yo estaba escuchando cada palabra que hacían en las decisiones que estaban tomando. Y cuando tomaron esa decisión de cambiar las creencias básicas, hubieron algunos pastores que rogaron que no se tome, pero todos los delegados, como 3/4 de los delegados, decidieron sí desistir en creer en la inminente retorno de Cristo y sí desistir en creer en la inspiración del Espíritu de Profecía. Así que fue votado claramente, abiertamente, y nadie engañó a nadie. Fue discutido, fue decidido abiertamente. Entonces, Dios aceptó esa decisión. Pero ¿qué pasa de ese momento para adelante? Para ser iglesia remanente, tienes que tener el Espíritu de Profecía, que es el testimonio de Jesús. Entonces, la iglesia mundial adventista desistió de ser la iglesia remanente. No significa que todos los que están en la iglesia ya se han apostatado. No, yo soy adventista, pero yo no apostaté, yo sigo creyendo en eso, pero mi institución votó oficialmente rechazar. Entonces ellos ya no pueden hablar para Dios. Dios los ama, Dios los quiere, se pueden arrepentir, pero no pueden decir nosotros somos el pueblo remanente, porque no tienen espíritu de profecía. Y si tú no crees en el inminente retorno de Jesucristo, no eres adventista. Perdón, para ser adventista, tú tienes que creer en el inminente retorno de Jesucristo. Ese es el mensaje, es la identidad que tenemos. Entonces, Jesús lloró seguro derramó muchas lágrimas en ese día. Pero Él me dijo, algo viene. Ahora, después de esa decisión, por primera vez, el Centro White, que administra las escrituras de la hermana White, ellos publicaron algo que nunca habían publicado antes. 2 semanas después, ellos publicaron que la hermana White, antes de morir, dijo lo siguiente: he llegado a entender que algún día el pueblo de Dios rechazará los testimonios del Espíritu de Profecía. Dios le mostró que la iglesia adventista rechazaría eso, y cuando lo rechazaron, el Centro White publicó eso como prueba de lo que habían hecho. Ahora, eso no significa que Dios abandonó a su pueblo, pero Dios ya no puede hablar por una institución que insiste en aprobar doctrinas que no son de Él. Ahora, Dios puede perdonar, pero no se puede dar vuelta. Ustedes conocen aquí no tenemos mar en Bolivia, así que difícilmente vemos barcos grandes, inmensos acá, como en Manaus. En Manaus, en Brasil, barcos inmensos de 10 pisos de alto vienen de Noruega. Y tú te vas al Caribe, a Puerto Rico, todos los días entran barcos y cruceros inmensos. Y para dar vuelta a uno de esos es lento. Salen así apenas salen, retroceden y vuelven. En 1 hora ya han dado la vuelta y ahora empiezan a salir al mar. La iglesia es como un barco. Demoró muchos años en cambiar esas doctrinas y no se cambian otra vez de un día al otro. Si hubiese arrepentimiento corporativo, si hubiese arrepentimiento mundial, Dios puede perdonar y corregir, pero el barco sigue yendo en la otra dirección, sigue borrando y cambiando y aceptando a los amigos de Roma. Entonces, al Señor le duele al fondo de su corazón que su pueblo haya hecho eso, pero igual aquí tiene su gente, igual tiene su pueblo, igual ellos van a recibir el Espíritu Santo. Entonces la iglesia son 10 vírgenes. No todas las vírgenes se van a salvar. Algunas no se han preparado, no creen que Cristo viene pronto, no es inminente. Entonces la pregunta fue de proféticamente, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que yo conozco es lo que ustedes conocen, solamente es mi trabajo hacerles recuerdo. Estamos a las puertas. La pandemia nos muestra que el enemigo está furioso con la humanidad. Los líderes del nuevo orden mundial nos informan sus intenciones de seguir con nuevas pandemias, cerrando puertas, cuarentena total, destrucción de la moneda,
Están destruyendo las cosechas en Estados Unidos. Más de 100 fábricas procesadoras de alimentos han sido quemadas misteriosamente. Ninguno ha sido acusado, ninguno ha sido procesado legalmente por haber quemado las fábricas. El mismo gobierno lo está haciendo. El presidente dio la orden que destruyan todas las cosechas. Están creando hambrunas artificialmente y mundialmente quieren hacer lo mismo. Están controlando los tiempos para que no llueva o que llueva tanto que se lleva las aguas, que destruyan. Dios sabe, ustedes saben que el mundo está entrando a la crisis final. Pero si el pueblo de Dios no se despierta, no se prepara, no obedece, ¿dónde más Dios va a ir? Entonces dicen, están asustando a la gente. Ajá. Entonces aquí en Bolivia, ¿por qué me llamaron 2 pastores durante la cuarentena? ¿Por qué me llamaron 2 pastores para decir, Pastor David, nosotros estamos en cuarentena, ya no hay trabajo, por favor denos un trabajito, llévenos al campo, queremos ir a vivir en algún lugar, aquí no se puede tolerar esto más? Pero cuando terminó la pandemia, han vuelto a lo mismo. Cuando todo va bien, son opositores. Cuando todo va mal, vienen y te ruegan. Entonces, los miembros que no quieren obedecer a Dios, los que ignoran todas las amonestaciones de Dios, los que ignoran las instrucciones de Dios, van a venir a rogar después, ayúdeme. Y Dios los ama, seguro Dios va a hacer algo, pero lo triste es que no hay aceite en la lámpara. ¿Qué van a hacer? Le dije, pastores, ¿ustedes quieren trabajar con nosotros? Sí, por favor, aunque sea limpiar los baños. Y le dije, ¿ya vendieron su casa en el campo, en la ciudad? No. Entonces quédense en su casa, pues. Le dije, pero ustedes no han obedecido a Dios, ustedes han predicado en contra del mensaje y ahora que están sufriendo hambre, entonces ahora vienen a rogar. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera ver de corazón. Vino un pastor el otro día, la semana pasada, y me dijo, yo quiero trabajar con ustedes. Por favor, déjenme. Yo le dije, pastor, usted ha sido uno de los peores enemigos de la red cuando usted tenía sueldo. Ya que no tiene sueldo, ¿por qué repentinamente es un amigo? Usted atacó duramente a mi yerno en la iglesia de Hamacas. ¿Pero por qué usted se arrepintió? Pastor, aquí no me interesan las credenciales. A mí la única credencial que me interesa es que usted porta la credencial divina. ¿Dios está bendiciendo su ministerio? ¿Usted está obedeciendo a Dios? ¿Usted está cumpliendo? Porque si usted está obedeciendo a Dios, Dios mismo va a cuidar de usted. Y cuando yo observe que Dios está bendiciendo su ministerio, está bienvenido acá. Entonces, la credencial divina es lo que necesitamos más. No me interesa a dónde ha trabajado, qué responsabilidad administrativa, porque antes había sido administrador. Pero yo le di la oportunidad. Pero después, al indagar un poquito más, descubrimos que habían algunos asuntos mucho más serios, sin mencionar. Entonces, esa puerta ya no se puede abrir. Pero lo que digo es, hermanos, hoy es el día de oportunidad. Muchos se van a arrepentir después. El hecho de amonestar y amonestar no es para hacer asustar a la gente. No, es para que despierte. Si yo salgo al campo de un día al otro, voy a vivir bajo un cartón. Pero si yo salgo ahora, da tiempo para construir una casita, da tiempo para comprar calamina, da tiempo para plantar algunas cosas, da tiempo para comprar un panel solar, da tiempo para tener luz en la casa, da tiempo para comprar manguera para colocar el agua en la casa. Todo lo que se puede hacer ahora no se va a poder hacer después. Entonces mi razón no es asustar, porque para mí Jesús viene, es buenas nuevas. Amén. Yo quiero ver llegar al Señor Jesús. Y para que me diga un pastor, estás asustando a la gente, entonces tú no estás preparado, asústate. Porque los únicos que se asustan cuando viene Cristo son los impíos. Los que son hijos de Dios se alegran. Ya viene el esposo, salgamos a recibirlo, Él nos salvará. Son buenas nuevas, pero para los impíos no son buenas nuevas. Son las peores noticias que ha recibido jamás, porque viene la destrucción de todos sus planes. Entonces cuando los pastores te dicen no asustes a la gente, ellos son los impíos, tristemente.
Perdona, tristemente, es la verdad. Porque no van a estar listos y se van a perder y deben estar asustados. Pero si estamos listos, hemos obedecido, hemos seguido las instrucciones de Dios y Dios tiene un lugar para cada uno de nosotros. Hay muchos de ustedes que quieren vender sus casas y no pueden. Muchos vienen a hablar con nosotros. Tía, tío, queremos vender y no se puede, y no se puede. Hermana, no se preocupe. Haga lo posible. Dios tiene un lugar separado como tenía para Elías. Él tiene un lugar para usted. Pero haga lo posible. Si ha hecho todo lo posible, no se preocupe. Eso se llama obediencia. Pero cuando a usted no le interesa obedecer a Dios hasta que llegue la crisis, eso no es problema de Dios, es problema de usted. Así que haga todo lo posible. Ore, coloque todo en manos de Dios. Haga su parte y lo demás está en manos de Dios. Amén. No se preocupen. Déjenlo en manos de Dios. Pero hagan su parte. Entonces, eso yo diría es lo que la visión, el mensaje y la dirección de nuestras prédicas es: prepárate, prepárate, prepárate.